Bueno, Carlos Goles, representante de la Cámara de Estaciones de Servicio, vamos a conversar con él porque los datos que se reciben respecto de la actualidad de muchas estaciones de servicio en el país son preocupantes y queremos conocer más detalles de la actualidad. Carlitos, buen día, te saluda Martín Varela, ¿cómo estás? Hola, buen día Martín, gusto en saludarte, ¿cómo andás? Bien, bien, el gusto de escucharte. Bueno, Carlos, contame un poquito cómo está la situación, porque uno, repasando la mayoría de los portales nacionales, ve que hay advertencias preocupantes respecto de la actualidad de muchas estaciones de servicio. Y la situación, tal cual lo describiste, es muy preocupante. Muy preocupante porque venimos de ya un proceso que va a cumplir 9 meses de precios congelados. Tener el precio inamovible significa también para nosotros tener la rentabilidad inamovible. Sí. Que de alguna manera se puede suplir si vos cambiás precio por volumen, es decir, ante un escenario de estabilidad en el precio. Si vos vendés más, de alguna forma tenés un paliativo. Pero tampoco esa es la situación, porque ante este panorama de precios congelados, las petroleras lo que hicieron fue imponer cupos de venta. Entonces tampoco disponemos del combustible necesario para ampliar nuestra oferta. Entonces se produce un combo negativo de producto insuficiente y de precio congelado que hace que, la verdad, el sector esté pasando por un momento crítico. Me imagino. Carlos, ¿ustedes cómo están enfrentando el esquema de costos? Porque ¿cómo vienen, por ejemplo, con los convenios salariales de la gente del sector? Y todo lo que sea costos se está absorbiendo con rentabilidad. Fíjate vos que nosotros hemos arribado a un acuerdo salarial para el periodo 1 de abril, que abarca desde el 1 de abril del 2021 hasta el 30 de marzo del 2022, de un 54,5%. Cuando el incremento del combustible porcentualmente durante el año 2021 fue del 26%. Estamos hablando de prácticamente el doble. Cuando el costo salarial representa aproximadamente entre un 60 y un 65% del total de las variables de costo de una estación de servicios. Y ni que hablar del resto de los componentes de egreso que también escalan al ritmo de la inflación, también de más de un 50%. Entonces vos estás hablando, salario más de un 50%, inflación más de un 50%, ingresos nuestros congelados con un 26%, no te cierran los números, es fácil darse cuenta. Gol, buen día, lo saluda Diego Romero. En otras oportunidades, en otras instancias, digamos, ya charlamos sobre estas cuestiones y usted mencionaba que estaba la muñeca del empresario para tratar de sortear a través de, no sé, otros mecanismos de ingresos que no son los márgenes o de la actividad primaria que tienen ustedes, pero que de alguna manera buscaban la manera de no cerrar y que llevó incluso a este extremo en varias estaciones de servicios. Comentaba, me acuerdo, hace 4 o 5 años que en Corrientes se cerraron una serie de estaciones de servicio que representaban una caída importante para el expendio del combustible. ¿En qué instancia, comparando con aquella situación, estamos hoy? ¿Estamos cerca de llegar a eso? ¿Estamos lejos todavía? ¿Cómo nos paramos hoy con esta realidad comparando con aquello que se vivió en el país? Y estamos en el umbral de esa situación. Cuando vos la mencionaste, te refería a un periodo que tiene que ver con finales de la década del 90, a principios de este siglo, donde se cerraron muchísimas estaciones, sí, justamente en un escenario parecido al de hoy. Durante este año anterior, esa muñeca a la que hace referencia, el estacionero ya se la quebró, se enyesó, se volvió a quebrar, ya le volvieron a sacar el yeso. La verdad que ya no hay más margen, porque en algún momento echábamos mano a los ATP, que hoy no están más, diferimientos impositivos, que ya hoy empezaron las inspecciones. Entonces ya no hay más herramientas a las cuales se pueda acudir para paliar esta situación. Carlos, a ver, mucho se discute en estos tiempos, en los últimos días, respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y una de las
situaciones que siempre está en foco son los subsidios a la energía y fundamentalmente la política tarifaria energética, que los toca de cerca en el tema de combustibles, pero no sé si específicamente a las estaciones de servicio. ¿Ustedes cómo siguen este tema? ¿Como algo que los puede beneficiar? ¿Como algo que podría cambiar un poco el escenario respecto de la cuestión tarifaria? Mira, todo lo que signifique recomposición tarifaria provoca ciertas esquirlas en el precio del combustible, porque ¿cómo funciona? Las petroleras hoy actualmente están accediendo a un valor de crudo establecido por el gobierno nacional muy por debajo del valor internacional. Entonces eso hace que las petroleras tengan cierto margen de maniobra porque están comprando el insumo a un valor en el cual le cierran los números. Uh-huh. Salvo una pequeña parte que, por supuesto, ese crudo local no alcanza para todo lo que necesitan producir, entonces tienen que requerir a un margen más pequeño vinculado a la importación de crudo. Uh-huh. Así todo, con esto que están importando, que es, como te dije, la menor porción de la torta, sí, hoy ya el precio está un 20% desfasado. Eso hace que las petroleras no nos entreguen el combustible que nosotros necesitamos para vender, porque dicen, no, si yo te sigo entregando, tengo que importar más crudo para poder producir ese combustible. Y si yo importo, te tengo que vender a pérdida. Uh-huh. Y no voy a vender a pérdida para darte a vos producto. Uh-huh. Esa es la situación. Carlitos, ahora, y escuchándote con atención, te pregunto, esto, perdón por la interrupción, pero en definitiva es conducente. En consecuencia, con estos cupos que les están entregando, ¿ustedes están vendiendo menos de lo que venían vendiendo en los últimos 2 años, por ejemplo? Sí. Uh-huh. Sí, casualmente estamos hablando con valores con valores de venta o montos de ventas pre-pandemia, ¿no? Sí, increíble. Uh-huh. Hoy no se puede llegar a un nivel de venta similar porque no disponemos del combustible. Porque de última vos tenés el grifo abierto ilimitadamente y sí hay demanda como para vender. Uh-huh. Pero no tenés combustible, la diferencia la sacás de la rentabilidad para poder hacer funcionar el negocio. Es muy simple, muy sencillo de entender. Sí. Entonces, ahí es donde se produce esta situación crítica que yo estoy haciendo mención, porque no hay más escapatoria. Bueno. Esperemos que esto se revierta. Yo tengo entendido que debería haber en el corto plazo algún ajuste del precio, porque también ya las petroleras le empezaron a no cerrar los números. Entonces, claro, la presión va a ser muy grande sobre el gobierno para que este tema se actualice. Carlitos, te mandamos un abrazo enorme y gracias por la gentileza. No, al contrario, Martín, un abrazo también muy grande para vos, para toda la mesa y para el público oyente. Mucha suerte. Carlos Gol es representante de las estaciones de servicio y estaba planteando con crudeza la actualidad. Una del deporte y vamos a la pausa. San Martín volvió al triunfo, derrotó ayer 77-66 a Atenas de Córdoba.